Hoy vamos a ver los errores innatos del metabolismo. Entonces, como saben, hay un montón de errores innatos, hay un chorro. Entonces vamos a ver estrategias para que sean un poquito más fáciles, ¿sí? Y después vamos a ver algunos ejemplos. Solo espérenme que me estoy adelantando. Okay. Entonces, a estos se les llamaron enzimopatías en su tiempo porque literalmente los primeros que encontraron eran causados solo por enzimas. Teníamos una enzima deficiente que nos causaba que algún metabolito se acumulara y tuviéramos deficiencia del siguiente metabolito en la cadena, ¿sí? Entonces, algunas enfermedades son causadas por la deficiencia que se produce y otros los síntomas son causados por la acumulación que se produce, ¿sí? Entonces, hay más de 5,000 diferentes genes que codifican para diferentes enzimas. Lo único bueno es que hay algunas enfermedades que comparten síntomas porque las enzimas están en la misma vía metabólica, ¿sí? Gracias a Dios, porque si no tendríamos 5,000 enfermedades diferentes. Y eso ya se complica un poco mucho, ¿sí? Entonces, la mayoría de estas enfermedades son de origen recesivo. ¿Por qué? Porque necesito perder todo lo que produce la enzima para que se produzca la enfermedad. Si todavía tengo una copia funcional, esa copia me va a sacar a flote. Puede ser que tenga ciertos síntomas cuando estoy bajo mucho estrés, pero de otra manera me mantengo a flote con el gen que todavía está funcionando. El problema es cuando ya deja de funcionar por completo. Entonces lo vamos a clasificar por dos formas, ya sea por el sustrato afectado o por su presentación clínica. Entonces, en el folder de referencias hay un folder entero que dice EIMs, ¿sí? Y son diferentes artículos según su presentación clínica. EIMs con hipotonía, EIMs con acidosis, EIMs con etcétera, etcétera, ¿sí? Porque si tienen un paciente con eso, ya saben a dónde ir a buscar qué podría ser. Ahora, el sustrato afectado ya es un poquito más complicado y por eso vamos a empezar con eso. Y tenemos tres categorías. La categoría 1, que es causado por aminoacidopatías, defectos de cofactores, acidosis orgánicas, alteraciones metabólicas, metales pesados. Estos se presentan como intoxicaciones. Entonces, el ejemplo que a mí me encanta darles, especialmente a los de pregrado, es un fin de semana. Fin de semana después de un examen muy grande. ¿Qué síntomas van a tener ese lunes por todo lo que pasó la noche anterior y el fin de semana anterior? Cefalea, náuseas, vómitos, malestar general, letargia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos son los síntomas más comunes de una intoxicación aguda, por lo que sea. Lo mismo se presenta en esta categoría 1, son las intoxicaciones. Voy a ir consumiendo o obteniendo un metabolito que voy a ir acumulando y me voy a ir intoxicando, ¿sí? Dependiendo del metabolito puede ser agudo. Tomo un poco de leche, me intoxico y la empiezo a vomitar y me pongo letárgico y en coma eventualmente. O puede ser crónico. Lo voy consumiendo poquito, 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 poquito. Tal vez me porté bien el viernes y solo tomé un poquito. Y después otra vez el sábado. Y sigo el domingo. Y entonces la intoxicación se va progresando lentamente, por decirlo así. Y vamos a tener otros síntomas porque es una intoxicación crónica. Ahora, la categoría 2, estas son los relativamente fáciles, son las alteraciones de glicosilación y las mitocondriales. Son las que me afectan la síntesis de energía. Si no tengo energía,
¿Algo puede funcionar? No, entonces todo va a ir como que deteniéndose progresivamente, hasta que de verdad ya no tengamos energía para nada. La categoría 3 ya son de las moléculas que necesito degradar. Son las enfermedades causadas por alteraciones de los lisosomas, de los perixosomas, inhibidores enzimáticos o receptores. ¿Sí? Entonces, categoría 1, las intoxicaciones. Lo bueno es de que si sé que me estoy intoxicando con algo, si lo dejo de consumir, no voy a dejar de intoxicar. Entonces, la mayoría de ellas tienen tratamiento. ¿Sí? La mayoría también las podríamos identificar por un tamizaje neonatal. Y ahora, esta es la pregunta porque ayer nos llegó a la consulta algo problemático. ¿Qué es un tamizaje? ¿Alguien sabe? Una prueba para detección de enfermedades de nacimiento. No necesariamente el nacimiento, porque hay tamizajes en adultos, hay tamizajes prenatales, ¿sí? Este tamizaje es una prueba que me va a evaluar entre todos los sanos quién podría estar enfermo. Una prueba de tamizaje en sí nunca es diagnóstica. Eso me dice, ¿puede estar enfermo? Lo tengo que confirmar, ¿sí? Si ya tengo un paciente enfermo, ¿le voy a hacer un tamizaje para averiguar si puede estar enfermo? Por favor, que quede claro. Un tamizaje es para el sano. Si ya está enfermo, ¿para qué le voy a pedir un tamizaje si ya sé que está enfermo? ¿Sí? Tengo que hacerle una prueba confirmatoria. Entonces, esta tablita me gusta porque les pone los síntomas de cualquier intoxicación. Si es aguda, piensen en ese fin de semana. Tenemos vómitos, tenemos fallo hepático, tenemos coma, ¿sí? Pero empiezo siempre con lo mismo. ¿Sabes que como algo que me cae mal? Lo trato de vomitar, lo trato de sacar. Eventualmente gasto mucha energía, me pongo letárgico, eventualmente en coma, ¿sí? Ahora, los crónicos, estos son los difíciles de identificar. Fallo en el crecimiento. Retraso del desarrollo. Cirrosis, bueno, eso es un poquito raro. Cardiomiopatías, eso es también un poquito raro. Pero de todos modos, nos aparece un niño con cardiomiopatía, no es lo primero que pensamos, se está intoxicando lentamente con algo, ¿sí? Ahora, estas intoxicaciones usualmente pueden ser como que iniciadas por un ataque. Algo, un trigger, algo que me inicia mi ataque agudo. Puede ir crónico, pero hay algo que como que lo mete en el hoyo, ¿sí? ¿Y qué es? Las cosas más frecuentes de los niños. Las fiebres, el ayuno, una infección, le dieron de comer algo que no debería o se comió algo que no debería, ¿sí? Porque los niños son niños, miran algo que se mira bonito y van a ver cómo se lo comen. El problema de esto es que a veces los episodios son intermitentes. Niño iba bien, cayó al hoyo, lo sacaron del hoyo, lo mandaron a su casa, iba bien, volvió a caer en el hoyo, lo volvieron a sacar, se fue a su casa, y volvió a caer en el hoyo, y lo volvieron a sacar, y se volvió a ir a su casa, ¿sí? Y con cada episodio cambia de pediatra, porque no le cree al anterior, y no le cree al anterior, y no le cree al anterior. Y entonces para cuando ya con el último, que ya lleva como 7 episodios, y el último le dice, pero es que ¿por qué nadie se da cuenta? ¿Pero por qué? Van cambiando, van rotando, haciendo shopping de pediatras, ¿sí? Entonces ese es a veces el problema. Tengo una paciente que pasó 18 meses sin diagnóstico. Y fue por eso, porque caía en crisis, la sacaban de la crisis. Caía en crisis, sacaban de la crisis. Todo el mundo pensaba solo fue por algo agudo, tenía una infección y ya se le quitó. Desarrolló otra infección
Y por eso llegó al hospital, pero ya se le quitó y así se iba, ¿sí? Entonces, como buena intoxicación, es fácil. Si hay algo que me estoy comiendo que me está cayendo mal, lo dejo de comer. Y si hay algo que se está acumulando, miro cómo lo saco. Hay quelación, hay hemodiálisis, hay medicamentos que aumentan su eliminación, etcétera, etcétera. ¿Sí? La categoría 2 es la difícil. Los energéticos. ¿Por qué? Porque todos me van a presentar más o menos los mismos síntomas y no tengo idea de cómo diferenciarlos. Entonces, el centro de glucosa del cuerpo usualmente es el hígado. El hígado es el que se encarga de procesar y hacer disponible toda esa energía. Entonces, todos se van a presentar más o menos igual. Pueden tener hipoglicemia como pueden tener hiperglicemia, hiperlactatemia, acidosis, y las cetonas varían dependiendo de la vía metabólica. Pero ¿cuántos niños les llegan acidóticos, con el ácido láctico por los cielos, el amonio por los cielos, y la glucosa puede ser elevadísima con las cetonas, como la glucosa puede estar baja y no tener cetonas? Entonces, diferenciar eso entre todas las posibles causas es súper difícil. Y otra vez, me entran en crisis porque hicieron fiebre, tienen una infección, se saltaron una comida o dos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que necesiten sintetizar energía en ese momento, ahí es donde entran en crisis. Hay algunos niños que corren de un extremo del auditorio para el otro extremo del auditorio y entran en crisis, porque exigieron tanta energía súbitamente que ahí se fueron, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es súper difícil, debería ser mucho más fácil pudiendo analizar diferentes metabolitos como son los ácidos orgánicos. En Guate una vez averigüé 20,000 pesos solo para tener un panel de ácidos orgánicos. Entonces, usualmente el diagnóstico se dificulta un poquito más. Salía más barato hacer el panel genético que hacerle el panel metabólico. Y el problema también es, no solo son difíciles de diferenciar, sino que muy poquitos tienen tratamiento. Entonces, aunque encuentre la causa, muchas veces no tengo cómo tratarlos. Y eso es lo que lo dificulta todavía más. Ahora, la categoría 3 eran las moléculas complejas que tengo que degradar en alguna forma, ¿sí? Entonces, son los diferentes organelos que me ayudan a procesarlos o por lo menos ingresarlos a la célula, ¿sí? Lisosomas, perisosomas, receptores e inhibidores enzimáticos. Estos sí no tienen sintomatología en común porque cada uno tiene su sintomatología. Y por eso es de que los hacen más complicados, ¿sí? Solo lisosomales, como 70 enfermedades, ¿sí? Entonces, y todas son diferentes. Ahora, por presentación clínica. Entonces, a veces por presentación clínica los clasificamos según la edad en que inician. Las antenatales van a tener malformaciones grandes, ¿sí? Esqueléticas, cardíacas, aplasias viscerales, les falta un riñón, defectos de tubo neural, ¿sí? Esas un buen ginecólogo las debería poder identificar prenatal, no ser la sorpresa de, uy, nació y nació sin un brazo. O como le dijeron a la señora, es que siempre se tapa la orejita. Y cuando nació se dieron cuenta que no tenía orejita, por eso nunca la veía. Las displasias más frecuentes son las displasias esqueléticas, que esas son las más difíciles. Y usualmente tienen signos funcionales. Van a tener retraso del crecimiento, tienen hidrops, tienen hepatosplenomegalia, tienen microcefalia, tienen algún tipo de dismorfismo facial porque ya es tan severo que ya me está afectando anomalías menores. Ahora, las neonatales son las complicadas. Niño nace hipotónico. Diferenciales como 50. Hay que ver qué más tiene.
¿sí? Niño nace convulsionando. Ya la semana pasada vimos que hay un montón de diferentes causas. Niño nace con una cardiopatía. Si es tetralogía de Fallot, 90% va a ser cromosómico y el resto, opciones abundan, ¿sí? Entonces nos vamos a las tablitas, porque ya alguien lo pensó, ¿sí? Entonces tenemos convulsiones. Si son aisladas y además tiene cetoacidosis, no esperemos a que huela a miel de maple. Hagámosle la prueba para ver si no tiene elevados los metabolitos del ciclo del urea, ¿sí? Paciente tiene convulsiones generalizadas. Idealmente deberíamos de hacer un panel de ácidos orgánicos. Como sale un poquito muy caro, lo que damos es piridoxina y vemos si responde. Si responde, ya lo logramos. Si tiene mioclonías, hay que ver cómo están también ciertos aminoácidos. La verdad, otra vez le doy piridoxina a ver si responde. Y así me voy con todo lo diferente. Entonces, si tiene dismorfia facial, tiene malformaciones, tiene hipotonía severa, además de las convulsiones, pues ahí tengo los más probables, ¿sí? Y esto no es para que se lo aprendan, no se los voy a preguntar nunca. Es para que tengan dónde buscarlo, ¿sí? La hipotonía severa, que es un dolor. Niño es hipotónico, es tan hipotónico que ni siquiera puede tragar solito. Pues si no tiene nada más, la verdad es que puede ser un Prader-Willi. Que conste que los Prader-Willi empiezan a crecer con su obesidad a partir de los 2 años más o menos. Entonces van a nacer hipotónicos a morir y flaquiruchos. ¿Por qué? Porque no comen, entonces empiezan a perder peso en cantidades industriales. Le ponen su sonda, lo empiezan a alimentar y aún así les cuesta, porque no tienen la energía para que la peristalsis vaya fácilmente, ¿sí? Se tardan en comer. Si tiene dismorfia, si tiene malformaciones, si tiene cataratas, ¿qué cosas tengo que ir a buscar? Y entonces ya tengo más o menos mis diferenciales, ¿sí? Ahora, los tardíos son los difíciles. Es el niño que le fue re bien por 6 meses, 1 año, 2 años, y de repente se empezó a poner malo. Entonces ahí tenemos que diferenciarlo entre es metabólico o es de verdad que se comió el pastel de fresas con crema que alguien dejó afuera y por eso lleva 3 días vomitando. Entonces ya son más grandes, ya tenemos que descartar lo ambiental. Los ataques de vómitos con letargia son relativamente frecuentes, pero también son frecuentes con cualquier intoxicación de las fresas con crema, etcétera, etcétera, ¿sí? Los que sí son súper específicos, síntomas psiquiátricos agudos. Y pensamos psiquiátricos, hiperactividad. Psiquiátricos tipo autismo. Pero pueden tener alucinaciones. Teníamos un niño que la mamá decía que en casa de repente empezaba a gritar y empezaba a correr y correr y correr y correr y correr. Eventualmente se dieron cuenta que estaba alucinando, que pensaba que alguien lo estaba persiguiendo y por eso gritaba y salía corriendo. Y cuando lo paraban seguía gritando y zafándose porque de verdad pensaba que algo lo iba a agarrar y saber qué le iba a hacer, ¿sí? Entonces pueden tener alucinaciones. Lo que pasa es de que si están muy chiquitos no pueden indicar qué es lo que les pasa, ¿sí? Ahora, las alteraciones gastrointestinales crónicas, ahora les cambian a leche de soya, después leche de almendra, después leche de todo, y el niño sigue con alteraciones gastrointestinales. Pues a veces no es la leche, a veces es el metabolismo, ¿sí? Las intolerancias a ejercicio y mioglobinuria recurrentes, estas sí son bien difíciles. Se cansa porque el músculo no sirve o el músculo funciona
pero se cansa por otra razón, por los pulmones, por el corazón, ¿sí? Entonces ahí sí ya se dificulta un poquito más y además también hay aquellos que corrieron 10 kilómetros y después empezaron con mioglobinuria y con cansancio. ¿Qué fue? La corrida de 10 kilómetros, ¿sí? O su equivalente es para la edad. Porque a veces 2 kilómetros ya puede ser demasiado. Entonces, para las encefalopatías, que esas son las más difíciles, está esta tablita que me gusta, porque me lo divide entre solo neurológico o neurológico con algo más. Si le logro encontrar algo más, pues ya es un poquito más fácil. Le saco una CPK, una CKMB para ver si es músculo y cardíaco. Pruebas hepáticas para ver si es el hígado, ¿sí? Unos rayos X de tórax para ver si es pulmonar, además de que le pongo su saturador. Lo mando a oftalmo para ver si oftalmo le encuentra algo y miro su piel, cómo está esa piel, ¿sí? No es cosas muy raras, le saco una química de APT, le hago una consulta a oftalmo y la verdad lo miro, lo examino y miro qué encuentro, ¿sí? Ahora, si solo es neurológico, pues tenemos diferentes tipos. La neurodegeneración iba bien y de repente empezó a bajar. Aquellos que tienen problemas de comportamiento o cognitivos o tienen epilepsia. Y aquellos que son motores, solo motores, además de la encefalopatía. Entonces ahí ya me dicen mis diferenciales. ¿Sí? Otra vez, no es para que se lo aprendan, es para que sepan dónde buscarlo. ¿Sí? Entonces, un par de algoritmos también para que les queden de referencia. Y todo el mundo conoce la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, esta es una de las pocas cosas que sí me la aprendí en memoria. Yo creo que me despiertan a las 2 de la mañana y todavía se los puedo decir. pH menor de 7.3, PCO2 menor de 30 y bicarbonato menor de 15. Tengo una acidosis. Voy a ver entonces el anion gap. Si el anion gap está enorme, parece esto el cañón del Colorado, es de 16 o 23 o 45, y mis electrolitos normales estándar están relativamente bien, digamos el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, otra vez química de PT. Si todos esos están relativamente bien, tengo que pensar que es otro ácido orgánico que me está haciendo ese anion gap, ¿sí? Y tenemos las causas más frecuentes, el metanol, la uremia, diabetes, acidosis láctica, infecciones, propileno, etilenglicol, salicilatos, isoniazida, hierro, que en un neonato es un poco difícil de que se haya ido a tomar el metanol, ¿sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos usualmente? Pues nos quedamos con uremia o diabetes, acidosis láctica o infecciones, ¿sí? Neonato acidótico, usualmente sepsis, ¿sí? Y lo pancultivan para averiguar de dónde es. Y los cultivos se tardan 3 días. Uy. Y para mientras sigue acidótico y el anion gap va más para arriba y más para arriba y más para arriba. Entonces, a veces, aunque sí es bueno pancultiven, no digo que no, pensemos otras opciones para mientras, ¿sí? Entonces, si tenemos un anion gap chiquitito, pensemos que el bicarbonato lo está perdiendo de alguna manera. Démosle bicarbonato, vemos si eso responde. Tranquilo. Pero si el anion gap está gigante, pues tenemos que ver si es una acidosis láctica pura, que ya vamos a ver en la siguiente tabla, o si tiene cetosis. Que conste que con niños un poquito más grandes, que ya llevan mucho tiempo enfermos, cayendo y cayendo y cayendo, puede ser de que hagan cetosis compensatoria. Tal vez en el primer episodio no la tenían, pero ya eventualmente sí desarrollan cetosis compensatoria, ¿sí? Entonces, si no tiene cetosis, ahí tenemos los defectos de la ketogénesis, y si tenemos cetosis, tenemos que ver cómo está el amonio.
Y si el amonio está súper elevado, una acidemia propiónica o metilmalónica. Y si no, pues aquí tenemos nuestros diferenciales. ¿Sí? Pero si se fijan, es fácil. Le saco unos gases, le saco una orina, le saco niveles de amonio. ¿Sí? Nada raro, no les estoy pidiendo cosas súper raras. Si fuera una acidosis primaria, idealmente le deberíamos de sacar esta relación de lactato con piruvato. Piruvato no he logrado conseguir un laboratorio que me lo corra. Si no, sería mucho más fácil. ¿Sí? Entonces me voy al siguiente paso. Si hay hipoperfusión como sepsis, pues lo trato como una sepsis, lo resucito y ahí me quedo. ¿Sí? Si no hay hipoperfusión, probablemente mitocondrial. Y entonces, usualmente las mitocondriales, lo peor que pueden hacer es ponerlos en APO. Porque la verdad es eso, no tienen la energía para funcionar y los pongo en APO, menos energía les está entrando. Entonces, o les pongo infusión de glucosa o les empiezo a dar de comer si pueden. Si el lactato disminuye con la comida, una deficiencia de PC que vamos a ver, o de PPCK. Las dos son mitocondriales. Y si el lactato aumenta, pues otro tipo de mitocondrial, pero ya más específico. ¿Sí? La diferencia es el tratamiento. A estas dos, donde el lactato disminuye, se les da una dieta alta en carbohidratos. Literalmente le pueden dar toda la pasta, papas fritas que quieran, dele, vuelo. Mientras que a la deficiencia de PDC le tienen que dar grasas. ¿Sí? Él sí le pueden dar una su barra de mantequilla y que le dé vuelo tranquilamente. No va a acumular nada de esa mantequilla, toda la va a utilizar. ¿Sí? Él sí, pollo frito, en cantidades industriales. Y se ríen, pero es cierto. Tengo una paciente que cuando empieza a medio sentirse mal, le empiezan a dar papas fritas y mejora mágicamente. Le da con su gran bowl de pasta y es feliz esa niña porque se siente mejor cada vez que come. ¿Sí? Entonces, esta ya es la tabla complicada, el algoritmo bien fregado, donde vamos por pasos. Su intervención inicial, que es la que hacen ustedes excelentemente. Si mejora, pues sigamos ahí. Si no mejora, pues tenemos que ver qué es el problema. Medicamentos, le damos bicarbonato, le damos insulina, le damos antipiréticos, antieméticos, ¿sí? Actualmente necesitan insulina y glucosa en la doble infusión. Si tiene hiperamonemia, pues ahí tienen sus pasos y, por supuesto, darles de comer, ¿sí? Si tengo una acidosis láctica, de esas súper enormes, con el anion gap elevadísimo, el lactato como por 27, démosle de comer, a ver qué pasa, ¿sí? Si mejora, mitocondrial, ya podemos ir pensando qué, ¿sí? Y si el amonio no mejora lo suficientemente rápido, siempre existe la posibilidad de hemodiálisis, saquémosle todo ese amonio. Si estamos viendo que lo otro funciona, pero no estamos compensando el amonio, pues saquémosle el amonio y dejemos que todo lo demás ya funcione mejor. ¿Sí? Y para la hiperamonemia, solo hiperamonemia, pues también tiene su algoritmo. ¿Sí? Entonces, hiperamonemia sin fallo hepático, defecto del ciclo de urea hasta que alguien me encuentre que no. ¿Sí? Y si se fijan, primer paso es sacar aminoácidos y ácidos orgánicos. 20,000 pesos, no muchas gracias. Entonces, usualmente lo que hacemos es, si tenemos una hiperamonemia sin disfunción hepática, sospechamos de un defecto del ciclo de urea, sale más barato correr el panel genético. ¿Sí? Panel genético, no tamiz metabólico. Ya tenemos un paciente enfermo,
No es tamizarlo, es diagnosticarlo, ¿sí? El tamiz metabólico me va a salir súper alterado todo, pero ¿por qué? Porque todas las vías metabólicas ya están alteradas. Y la verdad es que si quiero los niveles de citrulina, hay formas más fáciles de hacerlos que un tamiz metabólico ampliado, ¿sí? Que además ni siquiera tienen los valores de referencia correctos, porque es para un tamiz metabólico, no para un diagnóstico, ¿sí? Entonces, hipoglicemias, porque hemos estado viendo hiperglicemias. Entonces, hipoglicemias también hay un chorro de cosas, pero algunas son bien fáciles de sacar. Si tiene insulina elevada, pues tengo que ver que la mamá no se le esté dando, que no tenga un hiperinsulinismo congénito, que no le estén dando algún medicamento, ¿sí? Munchausen. Parece raro, pero sucede. Y si no, pues ya nos vamos a los genéticos, el síndrome de Beckwith. Que eso me va a dar una hipoglicemia neonatal de difícil control. La mamá no es diabética y va a tener la insulina elevada. Y puedo ver cómo están las hormonas pituitarias, puedo ver si tengo un tumor, esto ya es un poquito más difícil en niños chiquitos, y después las metabólicas sí ya se me complican un poco, pero usualmente sí puedo descartar todas las hormonales y de verdad ya solo me quedan las metabólicas, pues ya puedo pensar en las metabólicas, ¿sí? Entonces, acidosis con hipoglicemia. Miremos el lactato. Si el lactato está elevado, la verdad es que mi primer paso siempre es las mitocondriales porque esas son las relativamente más frecuentes y lo peor es de que son las menos tratables. Si no tenemos el lactato elevado, sino que la beta hidroxibutirato, que por cierto aquí no me la corren, pero si el lactato no está elevado, entonces tengo que pensar en la otra, entonces ya pienso en cortisol, hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si hay hipoglicemia sin acidosis, idealmente ácidos grasos. ¿Cómo están esos ácidos grasos? Hay acumulación de algún ácido graso, cadena corta, cadena mediana, cadena larga, cadena muy larga, y así los puedo ir como que clasificando. Pero también tenemos algo fáciles de identificar. ¿Cómo está la insulina? ¿Cómo está la pituitaria? ¿Sí? Si estos me salen normales, entonces ya puedo pensar ácidos grasos. Entonces, lo bueno es de que siempre tengo algo que hacer, no solo tiro la moneda a la ventana para ver, para el cielo, para ver cae, ¿sí? Ahora, convulsiones, que son EIMs con convulsiones. Pues tenemos que ver si cumple cualquiera de estos, tengo que pensar en un EIM. Si son refractarias, si tiene mioclonías, si se asocian a ayuno, o porque come, o por estrés. Comidas específicas. Niño tiene 8 meses y no quiere comer nada de proteína. Y la abuela necia, este niño tiene que comer aunque sea pollito o huevito. Y tiene que comerlo y tiene que comerlo y tiene que comerlo y se lo mete y se lo mete y se lo mete hasta que al fin el niño se lo traga. A la media hora está vomitando y letárgico. Esa es una intoxicación, ¿sí? Y otra vez, necios, que el niño tiene que comer y le vuelven a dar. Le cambian de proteína, pero le siguen dando proteína. Y cada vez que come proteína, al rato vomita y se pone letárgico y se los trae. ¿Sí? Y así se repite el ciclo, de verdad, a veces 7, 8 veces, hasta que alguien se da cuenta cuál es lo que inicia el caos. ¿Sí? La consanguinidad, por favor, eso sí, fijo. Si hay consanguinidad, tenemos que pensar genético hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? A menos que me traigan el pastel de fresas con crema que me está diciendo que vomite, no les creo. ¿Sí? Entonces, ahí tienen las tablitas de qué pensar dependiendo de cuándo empieza con las convulsiones. Y sí, hay convulsiones intraútero.
Identificarlas es un dolor, pero existen y se pueden identificar, ¿sí? Las neonatales son las que usualmente les sacan las canas, y las infantiles son las un poquito ya más difíciles. ¿Por qué? Porque ya no sé por qué está convulsionando, porque ya está fuera del útero, ya lleva mucho tiempo, ya está comiendo cosas, ya se está moviendo, ya se está golpeando contra cosas. Niño se cayó de la cuna y nadie pensó en decir que se había caído sobre su cabeza y después convulsionó. ¿Sí? Y seguimos para niñez temprana y a niñez tardía y adolescencia. ¿Sí? Y esta es el algoritmo pura lata. Otra vez, no quiero que se lo prendan, solo quiero que lo identifiquen. ¿Sí? Está convulsionando. Ya tenía una tablita. ¿Sí? Movimientos anormales. Ahí tienen la clasificación de todos los diferentes Este tipos de niño es solo de movimientos. genética. Un síndrome de Down. Solo No, genética. doctor Montiel, lo estamos oyendo. Perdón, Gracias. pero es solo de genética, es que tiene síndrome de Down. No sé para qué quieren pasar a neuro. Ya llegó Niño Sano el doctor Montiel. Entonces, esto lo estaban un poco en neurología, qué es distonía, qué es corea, qué es atetosis, etcétera, etcétera. Pues ahí tiene su tablita diciendo qué es qué. Y se la pongo para que sepan poder clasificarlo, ¿sí? Aquí tienen las presentaciones, aquí tienen cuál es el desorden, que usualmente estos de movimientos anormales son metales pesados. Hierro, manganeso, cobre, ¿sí? Y eso no es que se está comiendo la pared y por eso es de que tiene elevados estos metabolitos. Es que está comiendo comida normal y está acumulando estos metabolitos porque no tiene cómo movilizarlos, ¿sí? Ahora, vamos a ir viendo algunos casos. Entonces tenemos un paciente masculino de 8 años en estado posital. Es su segunda convulsión. La primera no está segura si fue por fiebre o no fue por fiebre, solo sabe que convulsionó y entonces lo trajo, lo trataron, lo mandaron a su casa. Tiene retraso del desarrollo y lo han visto múltiples dermatólogos por un rash intermitente. Y múltiples dermatólogos, ¿por qué? Porque fueron con el primero, le dejó una cremita, no funcionó, fue con otro. Le dejaron otra cremita, no funcionó, fue con otro. Y así se fue también haciendo shopping de dermatólogos a ver cuál le lograba pegar. Al examen físico tiene retraso del desarrollo severo, no habla, tiene una hipotonía severa, no hace contacto visual. Su cabello y tez es súper blanca, es el canchito de la familia y huele un poco raro. Entonces les pongo esta foto porque gracias al hermano, la hermana fue diagnosticada por tamizaje neonatal. Y esta era la historia relativamente común, ¿sí? Entonces, si se fijan, nuestro pobre niño no se puede sentar solo, no hace contacto visual, está usando pañal porque no controla esfínteres y está relativamente aguado, así de aquí en esta posición me pusieron, en esta posición me voy a quedar hasta a menos que la gravedad me jale para el piso. Y miran a su hermana, bien sentadita, ¿sí? Está haciendo contacto visual, está sonriendo, la sonrisa social, ¿sí? Está agarrada de la silla para mantener su equilibrio. Desarrollo normal, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen estos niños? Fenilcetonuria. Me dicen, es que re bien portado, duerme todo el día, el canchito de la familia ya me empezó a estresar. ¿Sí? De verdad, el canchito de la familia es la peor frase que he oído en mi vida. Me estresa.
Y usualmente empieza con el olor. Niño empieza a oler a rata mojada. Personalmente nunca he olido una rata mojada. Entonces me gusta más la otra descripción, a moho intenso. Ese cuarto con moho que lo han dejado cerrado por 2 años y de repente abren la puerta, ¿sí? Es un moho intenso. Entonces, mamá, ¿qué hace cuando empieza a oler que el niño huele feo? Le empieza a bañar. Lo malo es que el siguiente paso de la fenilcetonuria es un eczema, que es la fenilalanina que le está excretando por los poros y eso le causa irritación. Crema que usen, no importa, igual le va a seguir saliendo. Y le va a decir el pediatra, es que le está bañando muy seguido, o es el jabón que está usando para bañarlo. Entonces mamá va a cambiar de jabón, tal vez ya no lo baña tan seguido, el niño va a seguir apestando y con el rash. El siguiente paso es dejar de hacer cosas. Un retraso psicomotor progresivo con pérdida de todas las habilidades que iba captando, que iba aprendiendo. Y el siguiente paso ya es volverse canchito, ¿sí? Entonces, si llegó canchito, el problema es de que nos perdimos todos los síntomas previos, ¿sí? La idea es cacharlo con todos los síntomas previos porque el siguiente paso ya son las convulsiones. Y una vez ya convulsiones, por mucho tratamiento que le dé, ya el daño hecho, daño queda. El problema es la dieta de la fenilcetonuria. Aunque la encuentre temprano, hacer esa dieta es un dolor. Es vegana estricta. ¿Quién quiere ser vegano voluntariamente? ¿Sí? Vegano estricto. No puedo comerme mi heladito de vez en cuando. Me como mi heladito y se murieron por lo menos 10 neuronas. No es divertido, ¿sí? Nadie sigue la dieta. A largo plazo van a tener síntomas porque nadie sigue la dieta. Y como ya se dieron cuenta que nadie sigue la dieta, ya hicieron medicamentos para tratar de sacar esa fenilalanina que se acumula. Y otro ejemplo. Esta es la que me encanta traer a los estudiantes. El único que no tiene fenilcetonuria de aquí es el grande en medio. Los otros dos fueron diagnosticados de chiquitos, se les empezó tratamiento y por eso tienen su pigmentación un poquito más oscura, inclusive del sano. ¿Sí? Y ese es mi siguiente punto. Esta es enfermedad de población caucásica. Entonces, en nuestra población es fácil identificar el canchito de la familia. Pero entre familias de canches, ¿quién es más canche? Es un poquito más difícil de identificar. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes vamos a tener riesgo de fenilcetonuria? Aquellos que tienen algún antecedente de alguien que fue importado. Importado de España, importado de Italia, importado de Inglaterra, importado de donde quieran de Europa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más frecuente. Los alemanes, esos alemanes que se fueron a meter a medio de la montaña, esos tienen un montón de fenilcetonuria porque también hay consanguinidad. ¿Sí? Va. Siguiente caso. Tenemos a un bebé de 3 meses que llega a su revisión de niño sano. Primera gesta, padres de 19 años, y la madre indica que es un niño tranquilo, casi no llora, pero que le cuesta mucho que coma porque tiene como reflujo. Come y empieza a medio como vomitar la lechita. Lo evalúan, está letárgico, está histérico y tiene patomegalia. Entonces lo ingresan al intensivo, tiene ictericia no conjugada, tiempos prolongados y en su primera noche convulsiona. ¿Le suena caso raro? ¿O podría suceder? Súper frecuente. Primer hijo y no tienen idea que tiene. Y lo miran. ¿Alguna anomalía menor que le puedan ver? Las cejas escasas son del papá. Tamaño de la cabeza es normal. El mentón
También es, pero desde la mamá, es familiar. ¿Y saben qué es lo más difícil? Encontrar una foto de un niño normal en internet. Todos tienen algo. Yo sé porque mejor fui y le tomé una foto a un niño normal. Entonces, la galactosemia se caracteriza porque cada vez que come, se está intoxicando. Y su reflujo era el niño tratando de sacar eso que le estaba intoxicando. Pero lo peor es de que el niño que vomita leche, ¿qué es lo que se le hace? Se le vuelve a meter para que aumente de peso, ¿sí? Entonces, se empiezan con la hepatomegalia y la ictericia. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde se empieza a acumular esta galactosa es en el hígado. Y después empieza con los vómitos, la diarrea, la resistencia a la alimentación, porque aunque sean chiquititos, el niño no es baboso. Cada vez que me tomo esa babosada, me siento mal. Me dejo de tomar esa babosada y miro cómo evitar de tomarme esa babosada, ¿sí? Eventualmente llegan a letargia, convulsiones, sepsis, retraso global del desarrollo. Si logran sobrevivir sin tratamiento, apraxia del habla y disartria, tremor, distonías, osteoporosis, cataratas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? ¿Por qué la galactosemia es vista en tamizaje neonatal? Porque clínicamente no voy a ver nada hasta que ya está bien fregado. Entonces, lo identifico con el tamizaje neonatal, lo confirmo, y en lo que lo confirmo, le digo, por favor, dele lechita de soya, ¿sí? Y tiene que ser lechita de proteína de soya, porque la soya normal tiene galactosa. Pero que conste que ahora creo que la NAN de soya ya es apta para galactosémicos, ¿sí? Entonces solo hay que chequear bien el botecito. Y si en un mes me sale negativa la prueba confirmatoria, denle en viaje, denle de comer tranquilamente, ¿sí? Pero si me sale positiva, ya le ahorré un mes de daño hepático y neuronal. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y sí, la leche materna es lo mejor para el lactante hasta que tiene una enfermedad que le impide comer eso, ¿sí? Caso muy especial, muy puntual. No es para decirle a todo el mundo, espere el tamizaje neonatal para ver qué le da de comer, ¿sí? Siguiente, tenemos una paciente femenina de 9 meses, tiene deshidratación aguda, tras un cuadro diarreico de 2 días de evolución. A los 5 meses de edad tuvo otro episodio de deshidratación, ingresó letárgica en acidosis láctica, difícil control, le tuvieron que dar bicarbonato, diálisis peritoneal e una infusión de insulina con glucosa. A su ingreso, su pH es de 7.0. Su CO2 está en 23, su bicarbonato está en 5.7, su lactato está arriba de 20 y su glucosa está en 96. Su orina tiene cetonas en 160 y proteínas. Y su hematología tiene 21.000 leucos. La química está relativamente normal, solo el amonio está en 75. Elevado, pero tampoco está en 200. ¿Sí? Entonces, nos vamos a nuestra guía. ¿Sí? ¿Tiene acidosis metabólica? Sí. ¿Tiene un anion gap elevado? Sí. Entonces nos vamos para el camino de sí. ¿Es una acidosis láctica pura? Pues no sabemos, ¿sí? Entonces nos vamos a ir por el otro camino. ¿Tiene cetosis? Sí, sí tiene cetosis, ¿sí? Entonces vamos al amonio. ¿Tenemos hiperamonemia? Sí. Y la verdad es que estos padres eran muy buenas gentes, eran muy pilas, le habían hecho un tamizaje metabólico neonatal ampliado, y había salido negativo. Entonces me descartó todas estas. Entonces me tengo que ir a la acidosis láctica que dejé ahí en Será, ¿sí? Que conste que si no tengo el tamizaje ya hecho,
Ya a esta edad no se lo puedo repetir, no me sirve, ¿sí? Ya tengo un paciente enfermo, de nada me sirve el tamizaje, tengo que hacer un diagnóstico. Entonces, como no tengo idea cuál es el rango entre lactato y piruvato, me tengo que ir a qué pasa cuando lo doy de comer. Y la verdad, cuando le doy glucosa o le doy comida, el lactato disminuye, ¿sí? Y no hay signos de hipoperfusión, entonces, ¿qué me queda? Mitocondrial. Y específicamente, estas dos mitocondriales son las más frecuentes, ¿sí? Mi paciente tiene una deficiencia de piruvato carboxilasa, PC, es la que le dan su plato de pasta y se evita la crisis, o por lo menos se da tiempo para que el bicarbonato empiece a funcionar, ¿sí? Porque ella sí literalmente vive con su botecito de bicarbonato para todo el día. Y el problema es que enfermedades mitocondriales, esos son todos los genes que me causan mitocondriales. Y todos se presentan igual. Acidosis láctica, anión GAP elevado, hiperamonemia, cetosis, y entonces, ¿cuál de todos es? Le hago el panel, ¿sí? Este es uno de los pocos que le hago el panel entero. Y el panel me va a ver tanto mitocondrial puro como mitocondrial nuclear, porque hay genes de la mitocondria que están en el núcleo, entonces tengo que ver ambos componentes. Y tienen diferentes colorcitos porque hay herencias autosómicas dominantes, autosómicas recesivas ligadas a X, puros mitocondriales, y hay algunos que es saber. No sabemos todavía cómo se heredan porque aparecen en todo, ¿sí? Caso 4. Tenemos en la labor y partos un RN masculino en estado crítico. Producto de tercera gesta a término, no reportan ninguna complicación. El paciente está hematizado, tiene ictiosis, hepatosplenomegalia, opistótonos y espasticidad. Y para el que no conoce, esta es la ictiosis, como que si estuviera escamándose, ¿sí? Y tienen lo que los dermatólogos le dicen el signo de Nikolsky positivo. Le ponen un dedito y lo mueven y con su dedito se viene la piel, ¿sí? Entonces, este niño fijo ingresa a alto riesgo, ¿sí? Cualquiera de los dos, el primero que tenga lugar. Y se mira que está enfermo y hasta tiene malformaciones, le miran la orillita, ¿sí? Tiene su hepatosplenomegalia masiva, tiene cierto grado de anomalía genital, pero es porque los testículos están flotando por saber ni en dónde. Pero no lo dejamos pasar, ¿va? Este sí no se nos va. El problema de Gaucher son los que empiezan tardío. Entonces, el anterior es el tipo 2, que tiene signos vulvares y piramidales, el epistótono, ¿sí? Las alteraciones cutáneas, progresa rápidamente y usualmente no llegan a sus 4 años. Si tenemos suerte, llega al año. Y el tipo 3 es un poquito más lenta, pero igual de severa, ¿sí? Ahora, el tipo 1, la verdad, es el más frecuente. Es el que no vamos a ver hasta que ya es un poquito muy tarde. Entonces, primer hermano empezó con esplenomegalia, le quitaron el vaso y aquí termina su caja torácica, todo esto es hígado, ¿sí? Pato perdió su vaso, no se sabe qué encontraron. La hermana empezó con hepatosplenomegalia, trombocitopenia, entonces también le quitaron el vaso. Ese vaso sí lo estudiaron. Ah, sí. Encontraron, literalmente así se llaman, células de Gaucher.
son macrófagos que empiezan a acumular estas sustancias y empiezan a crecer. Son macrófagos así súper grandototes y grasosos. Espumosos se les dice. Y el chiquito es el único que todavía tiene su vaso, pero aquí está caja torácica y aquí está donde le llega el hígado del vaso. Y a veces no es por la hepatosplenomegalia que llegan, a veces es por el dolor óseo. Niños que se quejan que les duele, les hacen su radiografía y si tenemos un radiólogo pilas, le miran esta deformidad que se llama deformidad de Erlenmeyer. ¿Sí? Súper ancho de abajo y cada vez más delgadito para arriba. Y si le hacemos una resonancia, miran estos puntos blancos. Osteonecrosis. Estos pacientes tienen trombocitopenia y pancitopenia a veces, pero porque se les está muriendo su médula ósea. Tratamiento para Gaucher tenemos, si no miren nuestras niñas de todos los jueves. ¿Sí? Perdón, un jueves sí, un jueves no. El dilema es que daño hecho es daño irreversible, especialmente a nivel óseo. Esos infartos óseos, esas osteonecrosis ya no regresan, ya no reviven, ¿sí? La hepatosplenomegalia sí mejor. Siguiente, tenemos un paciente de 20 meses, tiene peso arriba de 97, su talla es del 25 percentil. Primera gesta a término, sin complicaciones prenatales. No hay historias similares de peso en la familia, no todos son gorditos. Solo que el abuelo paterno murió de un infarto a los 42 años. No es la foto de mi paciente porque no me dejaron tomarle foto. Pero era algo así. Que todos la felicitaban por esos cachetes. ¿Sí? Era una bolita de grasa. Literal. Tenía su colesterol total en 300 y triglicéridos en 6.330. Bolita de grasa. ¿Sí? Y por supuesto su hígado ya estaba fallando, pero por la cantidad masiva de colesterol y triglicéridos que tenía por ahí flotando. ¿Sí? Y que conste que los valores de referencia para niños no son los que les entrega el laboratorio. ¿Sí? El laboratorio les entrega los valores de referencia de adultos. Los de los niños son mucho más bajos. ¿Sí? Entonces, que tenga un colesterol total en 200, ya está súper elevado. No está elevado, está súper elevado. ¿Sí? Entonces, este paciente específicamente tiene una deficiencia de LPL y me causa una hipertrigliceridemia severa que cuando crezca, porque este todavía estaba chiquito, va a presentar dolor abdominal, pancreatitis recurrentes y xantomas. Parte eventualmente va a ser hepatosplenomegalia, lipemia retinalis, literalmente tiene lípidos en la retina, y problemas neuropsiquiátricos. ¿Por qué? Porque va a ingresar a la barrera hematoencefálica y va a empezar a causar daños neuronales. El tratamiento es una dieta súper estricta, menos de 20 gramos de grasa al día, 15% de todo su consumo de energía tiene que ser grasas y tratar de mantener los triglicéridos debajo de 1000. Y le vamos a dar medicamentos. Estatinas, inhibidoras de PCSK9, etcétera, etcétera, etcétera. Y usualmente es polifarmacia porque estos niños no la bajan solo así. ¿Sí? Y el último, tenemos una paciente femenina de 2 días que tiene convulsiones, hipotonía severa y fallo hepático. Tercera gesta, no tiene complicaciones aparentes, excepto de que el hermano mayor es hipotónico, está ciego y se acaba de quedar sordo. Estudios complementarios identifican polimicrogiria y que tiene cataratas congénitas. Y al examen físico, pues ahí está. Tiene una fontanela anterior gigante. Está hipotónico. Puente nasal plano, nares antevertidas, labios delgados, microrretrognatia. Microrretrognatia.
Cuello corto, ¿sí? Pero específicamente nada que me llame mucho la atención. Madre reporta que fue muy difícil que comiera al principio cuando nació, de lo hipotónico que está. Entonces, esta es la enfermedad de Zellweger, que es un desorden de los peroxisomas que se encargan de destruir los ácidos grasos de cadena muy larga, ¿sí? Y los ácidos biliares. Va a tener una hipotonía severa, va a tener convulsiones, la polimicrogiria y colestasis. Entonces, esto es un espectro. El más severo es el Zellweger y hay unos más leves que puede ser la adrenoleucodistrofia aislada o el síndrome de Refsum. Para que se lo sepan, pues para que sea más fácil, está la tablita. Aquí arriba tenemos el Zellweger completo, después tenemos el moderado, que es adrenoleucodistrofia neonatal. Después tenemos Refsum, que es el relativamente leve, hipotonía, sordera, retinopatía. Después tenemos síndrome de Heimler, que es dental con retinopatía y usualmente es de adolescentes y adultos. Y ataxias aisladas, que también pueden ser perexosomales, que también ya es de adolescentes adultos. Entonces, con ustedes, por lo menos hasta Refsum, ¿sí? Hipotónico, con problemas oculares y problemas de audición, perexosomal, ¿sí? Y hoy sí les di un montón de información. Les deseo suerte. Si tienen preguntas, pregunten. Todavía tienen todo un fin de semana para estudiar. Lo siento si tienen turno este fin de. Pero siempre pregunten. Les deseo lo mejor, que tengan un feliz resto del año.